Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente enlazándonos por este medio, ahora con el tema de la geografía de Asia. Hemos terminado Europa, ahora pasamos, ¿no? Europa está acá. La semana pasada hemos hablado acerca de la geografía de Europa, acerca de su aspecto físico, hidrográfico, accidentes, ¿no? Economía. Ahora pasamos pues a hablar acerca de la geografía de Asia. Muy bien, entonces Asia, o sea, el nombre del continente proviene de una palabra asiria, ¿no? Que es Asu, cuyo significado es salida del sol, ¿no? Por eso es el oriente. También podemos decir que la gran masa asiática está situada entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, ¿no? El trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Por lo tanto, también Asia es escenario de las más antiguas culturas del mundo, donde destaca como por ejemplo Mesopotamia, India y China. También es una de las grandes religiones mundiales como el islamismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo y así sucesivamente, ¿no? O sea, Asia es el continente más extenso del mundo, o sea, el más extenso de los cinco continentes. Muy bien, entonces hablamos acerca de la ubicación geográfica de Asia. Muy bien, de acuerdo a la ubicación geográfica de Asia, como podemos nosotros observar en esta imagen, ¿no? Acá, este es el continente asiático y por lo tanto, pues, ¿dónde se localiza? Asia es el continente más extenso del planeta Tierra, tiene un aproximadamente de 44.383.590 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, se localiza en el hemisferio oriental, ¿ya? Acá está, esto es el meridiano de Greenwich, y esto es la línea ecuatorial, y por lo tanto, se localiza en el hemisferio oriental de acuerdo al meridiano de Greenwich. Y de acuerdo a la línea ecuatorial, está en el hemisferio septentrional o llamado también hemisferio norte. O sea, ¿qué quiere decir? Que se localiza en dos hemisferios, hemisferio oriental y en el hemisferio norte o llamado también septentrional, ¿no? Entonces, el hemisferio oriental, está ¿a dónde? Al este de Europa. Acá está, al este de Europa. Y también el hemisferio norte entre la línea ecuatorial por el sur. Bien, entonces, este es el meridiano de Greenwich. Este es el círculo polar ártico y este es el trópico de Cáncer. Por eso la gran parte, la gran mayoría de la masa asiática está entre estos dos círculos, ¿no? El círculo polar ártico y también en el trópico de Cáncer. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán los límites ¿no? Por ejemplo, de Asia? Muy bien, ¿cuáles serán los límites? De acuerdo, por ejemplo, acá están los hemisferios, oriental, norte, sur, occidental, y por lo tanto, Europa está en dos hemisferios, oriental y hemisferio norte, llamado también septentrional. Muy bien, entonces, al norte limita Asia, o sea, por el norte limita, ¿no? Asia con el océano glacial ártico. Acá está, con el océano glacial ártico. Acá también les estoy colocando como el número 1. Y por el este, con el océano Pacífico, ¿ya? Por el este limita, acá está el número 5, por el este con el océano Pacífico. Todo esto es el océano Pacífico. Y por el sur, acá el número 6, acá, por el sur con el océano
Índico, ¿ya? Acá está por el sur con el océano Índico, el número 6. Y acá también está bien claro. Y por el oeste, acá, por el oeste, se une con Europa, y acá, este es Europa, y está, se une, el número 2, se une con Europa, ¿ya? A través de los montes Urales, acá, ahí están los montes Urales, a través de los montes Urales, los montes Caucasos, ¿no? Y además el Mar Negro, ¿ya? El Mar Negro y el Mar Caspio. Y además, con el mar, por ejemplo, está el Mar Negro, Mar Caspio, el Mar Mediterráneo, y también está el Mar Rojo, ¿correcto? Entonces acá está señalado, o sea, por el oeste los montes Urales, acá, montes Urales, por este lado, ¿ya? Los montes Urales, el Mar Caspio y el Mar Negro, el número 3, el Mar Rojo, el número 4, y también está el Mar Mediterráneo más para este lado. Mira, ¿ven? Acá está el Mediterráneo. Pero también hay otro canal que une, ¿no? ¿no? Este último junto que está el canal, por ejemplo, este último, el Mar Rojo, este último, está pues con el canal de Suez, que une pues a Asia por el sudeste con el continente africano. Esta parte, este es el canal de Suez, ¿ya? Canal de Suez, donde que se une pues África con Asia. Esta parte es Arabia, ¿no? En esta partecita está el canal de Suez porque este es el mar Rojo. Bien, entonces acá está, le estamos explicando. Esos son los límites de Asia. O sea, el norte con Ártico, al este con Pacífico, al sur con Índico y al oeste pues con Europa, pero ya cuando dice específicamente los montes Urales, los Caucasos, el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mar Rojo y así sucesivamente. Muy bien, entonces pasamos a hablar sobre los puntos extremos. O sea, por ejemplo, de acuerdo a las divisiones imaginarias que atraviesa Asia, estamos hablando pues acerca de que del ecuador terrestre, el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer. Y por lo tanto tenemos, ¿qué cosa? Los puntos extremos, ¿no? Los puntos extremos, ¿no? De Asia. Entonces el punto más septentrional, este es el punto más septentrional, se le denomina pues el Cabo Seljusquín, ¿ya? El Cabo Seljusquín. Muy bien, este Cabo Seljusquín se localiza pues entre Siberia, o sea, en Siberia en Rusia. Todo esto es Rusia, entonces Siberia, esta parte. Muy bien, el punto más meridional, o sea, el sur, el punto más meridional, se localiza pues el famoso Cabo Moro. Muy bien, este Cabo Moro se localiza en Malaca, en Malasia, ¿ya? En Malaca, en Malasia. El punto más oriental, o sea, al este, el punto más oriental, se le denomina el Cabo de Desneva. Este Cabo Desneva también está en Siberia, o sea, en Rusia. El punto más occidental, o sea, oeste, occidental, es el Cabo Baba. El Cabo Baba se localiza en Turquía, ¿correcto? Entonces tenemos 4 puntos extremos. El punto extremo norte, el Cabo Seljusquín, el punto, muy bien, el punto sur, que es meridional, el Cabo Moro, y el punto este se denomina oriental, el Cabo Desneva, y finalmente el punto más occidental, o sea, al oeste, el Cabo Baba. Bien, si uno lo cruza, va cruzando así. Bien, entonces, estos son los puntos extremos sobre el territorio o la geografía de Asia. Muy bien, la geomorfología de Asia. Geomorfología, estamos hablando sobre el relieve, ¿no? Muy bien, entonces, el relieve, o sea, la geomorfología,
En Asia vamos a distinguir diferentes sistemas orográficos, vamos a distinguir también varias mesetas, varias llanuras. Gran parte de los sistemas orográficos se plegaron pues durante la era terciaria, como por ejemplo como la cordillera de los Andes, ¿no? Pero a diferencia de estos, se orientan de oeste a este, debido a que fueron plegados por las placas arábigas ¿no? Indo-australianas, que se desplazan de sur a norte. Entonces, el sistema orográfico, de Asia presenta, ¿no? Por ejemplo, los sistemas orográficos más altos del mundo. Entre ellos tenemos, como por ejemplo, tenemos acá está, por ejemplo, tenemos el Himalaya, el famoso Karakorum, el Hindu Kush, el Kwenlun, etcétera, ¿no? Esos son los principales sistemas orográficos que vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, por lo tanto, acá está el subrelieve, ¿no? Es muy montañoso, también cuenta con ¿qué? Cuenta con desiertos, mesetas, llanuras, ¿no? Muy bien. Es su montaña más importante en la montaña o la cordillera de Lima, el Himalaya, que es la cadena, ¿no? Es la cadena montañosa y por lo tanto en esta cadena montañosa se encuentra el pico más alto del mundo, ¿no? Que tiene pues un aproximadamente de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Mientras que el punto más bajo es el Mar Muerto, que tiene pues menos 400 metros bajo el nivel del mar. Muy bien, entonces entre las mesetas también tenemos pues en la meseta del Tíbet, ¿no? La meseta de Anatolia, Siberia, Central, la meseta de Pamir, etc. En las llanuras, la llanura siberiana, la llanura, ¿no? Manchuria, etc. Y así sucesivamente. Entonces hablamos de cada uno de ellos, de sistemas orográficos. En esta imagen, en el mapa físico, vamos a ver, por ejemplo, el Himalaya. Esta parte que va acá, es la cordillera del cordillera del Himalaya, o el sistema de Himalaya, que se extiende al este de la meseta de Pamir. Acá está la meseta de Pamir, acá, la meseta de Pamir. Muy bien, o sea, se extiende al este de la meseta de Pamir en dirección sudeste, ¿no? A lo largo de 2.400 kilómetros. En esta cordillera se encuentran pues, los picos más altos del mundo, siendo, por ejemplo, siendo los más importantes, voy a mencionar solamente 3. Los más importantes, por favor anoten, los más importantes es el monte Everest con 8.448 metros sobre el nivel del mar. También tenemos en este monte Himalaya el pico más alto, el segundo pico más alto, ¿no? El segundo pico más alto, por ejemplo, también vamos a tener el famoso Kanchenjunga con 8.585 metros. También vamos a encontrar, por ejemplo, a Lhotse, o sea, el pico más alto, Lhotse, 8.400. También vamos a encontrar, por ejemplo, el pico más alto, por ejemplo, el pico Godwin-Austen, ¿no? Denominado K2, etc. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, esto es el sistema de Himalaya. Entonces, la cordillera de Karakorum. ¿Dónde se encuentra la cordillera de Karakorum? En esta parte. En esta parte está, en este bracito, es la cordillera de Karakorum. La cordillera de Karakorum está situada entre la meseta de Pamir, ¿no? Entre la meseta de Pamir por el oeste y en el extremo occidental de la meseta del Tíbet, ¿ya? La meseta del Tíbet. Se extiende en sentido paralelo a la cordillera de Himalaya, de la que separa, pues, el profundo valle del río Indo. Su pico más elevado de esta cordillera es el pico, por ejemplo, llamado Godwin-Austen. El Godwin-Austen tiene pues aproximadamente 8.611 metros, ¿ya? Sobre el nivel del mar. Entonces, por lo tanto, en la cordillera Himalaya tenemos 3 picos más importantes. Y en la cordillera de Karakorum, un pico más importante. Después tenemos los montes Kwenlun.
Los montes Kuen-Lun, también en esta parte, en este bracito, los montes Kuen-Lun están plegados, ¿no? Están plegados, por ejemplo, en el paleo, ¿no? En el Paleozoico, que se extiende pues en dirección este desde la meseta de Pamir. Limita por el lado norte con la meseta del Tíbet y su pico más elevado de esta cordillera es Muztagh, que tiene 7.724 metros sobre el nivel del mar. Después tenemos otro sistema denominado el sistema de Tien Shan. El sistema de Tien Shan se extiende también desde la meseta de Pamir en dirección noroeste sobre el territorio de China. Este sistema tiene también el nombre de Montes Celestes. Su cima más alta, o sea, su pico más alto de esta cordillera es el pico Poviedi. Este pico Poviedi mide aproximadamente 7.439 metros sobre el nivel del mar. El otro sistema o cordillera es el sistema del Indo Kush. El Indo Kush también está en esta parte, que se extiende desde la meseta de Pamir, acá está, se extiende desde la meseta de Pamir en dirección suroeste sobre el territorio de Afganistán y Pakistán, donde su pico más alto de esta cordillera es el pico llamado Tirich Mir. Tirich Mir mide aproximadamente 7.690 metros sobre el nivel del mar. Pues, por lo tanto, si lo vamos a ver los picos, ¿no? Vamos ordenando. El pico más alto del mundo es Everest. El segundo pico sería pues de el Karakorum, que es el Godwin Austen. Y así. Y el tercero sería pues, ¿quién? El tercero sería pues Kanchenjunga. El cuarto sería pues Lhotse, el que continúa Muztagh, ¿no? Y el otro pues Poviedi, no, perdón, Tirich Mir y finalmente Poviedi. Y así sucesivamente hay muchos más sistemas que vamos a encontrar, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de qué? Dentro de este territorio. Vamos a encontrar, por ejemplo, los montes, dentro de estos vamos a encontrar los montes, por ejemplo, como los montes Caucasos, los montes Urales, los montes Colima, los montes, por ejemplo, Yazanes, Altaí, ¿no? Indo Kush, y así sucesivamente. O sea, las cordilleras y los montes que en este territorio que se localiza. Muy bien, entonces, terminando estas principales, bien, pasamos a las principales mesetas. Las mesetas más importantes, o sea, las mesetas más importantes vamos a encontrar acá, están ya subrayados aquí, cada meseta, y aquí. Muy bien, la meseta de Pamir, ¿no? La meseta de Pamir en esta parte, ¿no? No les he puesto acá, está la meseta de Pamir, del Tíbet al costado, la meseta del Pamir. ¿Dónde se localiza la meseta de Pamir? O sea, ¿en qué parte del territorio de China se localiza la meseta de Pamir? La meseta de Pamir, bien, la meseta de Pamir se localiza pues en China, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, India. O sea, ese territorio recorre la meseta de Pamir. Así como, por ejemplo, sistemas llamado, por ejemplo, los sistemas orográficos que hemos dicho, por ejemplo, la cordillera Himalaya. La cordillera Himalaya pues recorre los territorios de China, India, Pakistán, Nepal y Bután, ¿no? Entonces, la cordillera de Indo Kush está entre Pakistán y Afganistán. La cordillera de Karakorum, o sea, estos son los territorios, la cordillera de Karakorum, Pakistán, India y China. Y la cordillera de Kuen-Lun también está entre India y China. Y la cordillera de Tien Shan está entre China, está entre Kirguistán, Kazajistán, etc. Todo en este rubro en Asia Central. Muy bien, entonces, la meseta de Pamir, entonces llamado también como el nudo de Pamir,
se localiza en el territorio de China, Tayikistán, Afganistán, Pakistán e India. Muy bien. La meseta, por ejemplo, la meseta de Anatolia está en Turquía, ¿ya? La meseta de Anatolia está en Turquía. La meseta del Tíbet en China. Esta meseta es una de las mesetas más importantes denominados como, por ejemplo, la más extensa de la Tierra, que tiene aproximadamente unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, y se haya situado pues en la zona occidental de China y es denominado como el techo del mundo. Bien, o sea, la más importante. También tenemos la meseta de Deccan. La meseta de Deccan también está en India. La meseta Siberia Central, ¿no? La meseta Siberia Central se localiza pues en Rusia, ¿no? Y así, la meseta, por ejemplo, las otras mesetas que puedan aparecer, ¿no? Por ejemplo, como la meseta de Arabia, etcétera, y así. Muy bien, entonces las mesetas más importantes son lo que estamos señalando: el Tíbet, el Deccan, ¿no? La meseta de Arabia, la meseta de Pamir, la meseta de Anatolia, la meseta de Siberia Central, etcétera. Esos son los más importantes. Tenemos también las principales llanuras. Muy bien, las llanuras, bien, las principales llanuras que tenemos acá están subrayados, ¿no? Con las flechitas. Las llanuras, por ejemplo, la llanura siberiana. Tenemos acá, por ejemplo, la llanura, con este color rojitos que les he marcado. Esta es la llanura siberiana, que abarca toda la zona norte de Asia, desde los montes Urales, o sea, desde los montes Urales, como podemos observar acá, desde los montes Urales, por el oeste, hasta el Océano Pacífico por el este. O sea, es toda esta parte. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la llanura Manchuria. ¿Ya? Acá no les he puesto. La llanura Manchuria, que se prolonga, pues, todo lo que es, ¿no? Corea, va irrigando, pues, el río Amur. ¿Ya? La llanura china, acá está, muy bien, la llanura china, en esta parte, la llanura china irriga, pues, irrigadas por los ríos Amarillo y el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang, o sea, el río Azul y el río Amarillo, que es por ejemplo, el río Yangtze-Kiang es uno de los ríos más grandes de toda Asia. Muy bien, la llanura indoganguética, también tenemos pues en el norte de India, en esta parte de la meseta de Deccan, ¿no? La llanura indoganguética también se localiza pues en el norte de India. También tenemos la llanura indochina, en esta parte, ¿no? La llanura indochina, y así sucesivamente estas llanuras. También tenemos los principales desiertos, ¿no? Los desiertos, por ejemplo, los desiertos más importantes, tenemos, por ejemplo, el desierto de Taklamakan, en esta parte, el desierto de Taklamakan, ¿no? Que está pues al norte de la meseta del Tíbet, esta parte, donde que está en Kwenlun, en esta parte está el desierto de Taklamakan, ¿no? O sea, el Taklamakan está ¿en dónde? En China. Muy bien. También tenemos el desierto de Thar. El desierto de Thar está ¿entre dónde? Entre Pakistán y está entre India. O sea, el desierto de Thar está entre Pakistán e India. Y el desierto de Arabia, en esta parte, ¿ya? El desierto de Arabia en Arabia. Después tenemos el desierto más grande de Asia, que es el desierto de Gobi. En esta parte, mira, el desierto de Gobi, o llamado también desierto de Cham. Muy bien, está entre los territorios de China y Mongolia. O sea, está entre los territorios de China y Mongolia. Muy bien. Entonces, eso serían todo lo que es los desiertos, las mesetas, ¿no? Las llanuras, etc. Pero tenemos también, por ejemplo, de acuerdo a los datos geomorfológicos, o sea, los datos más importantes de
de Asia tenemos, por ejemplo, la cordillera más alta y larga es el Himalaya. Anoten, por favor, porque después viene la práctica para la otra semana. La cordillera más alta y larga de Asia y del mundo es Himalaya. O sea, la cordillera más alta, que tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar. Donde que se encuentra, ¿qué cosa? Se encuentra el pico más alto del mundo. La cordillera limítrofe entre Asia y Europa es los montes Urales. Acá lo que estoy señalando, los montes Urales. Bien, en esta parte, los montes Urales. O sea, la cordillera limítrofe entre Asia y Europa son los montes Urales. El punto o el pico más alto de Asia es acá en esta parte, y acá está Everest. ¿Cuánto tiene? 8.848 metros sobre el nivel del mar. El segundo punto más alto de toda Asia va a ser el punto K2, que se denomina el Godwin-Austen. Acá, en esta parte, donde que está la cordillera de Karakorum, en este punto que le estoy señalando, está K2. K2 significa Godwin-Austen. Godwin-Austen, ¿cuánto tiene? 8.600, ¿no? 11 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, entonces, el punto más bajo de Asia es la depresión del Mar Muerto, que tiene aproximadamente, ¿cuánto? Menos 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuál es la meseta más extensa de Asia? La meseta más extensa de Asia es Siberia Central. La meseta más alta del mundo, denominado el techo del mundo, es la meseta del Tíbet, ¿ya? La meseta del Tíbet. Si hablamos, por ejemplo, del volcán más bello, es el volcán Fuji, ¿ya? El volcán Fuji. Bien, el desierto más extenso de Asia, es el desierto de Gobi o el desierto de Cham, ¿ya? El desierto de Gobi o el desierto de Cham. Si hablamos, por ejemplo, ¿cuál es la isla más extensa de Asia? Es la isla Borneo, ¿ya? La isla Borneo. Muy bien, entonces, y así, por ejemplo, si hablamos, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la fosa más profunda de Asia, de Asia o del mundo? La fosa más profunda del mundo es el Challenger, o ¿dónde se encuentra? En las Islas Marianas, ¿ya? Las Islas Marianas. La isla, por ejemplo, ¿cuál es la fosa más profunda? Es la fosa Challenger, o también llamada la fosa de las Marianas, que tiene pues aproximadamente de 11.000, ¿no? metros bajo el nivel del mar. ¿Cuál sería el lago más grande de Asia o de la Tierra o del mundo? Es el mar Caspio, ¿ya? El mar Caspio. También tenemos, por ejemplo, el lago más profundo de todo el planeta es el lago Baikal. Bien, ¿dónde se localiza? En Rusia. Muy bien, las zonas más, por ejemplo, lluviosas de toda Asia está, por ejemplo, el Asia monzónica, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que es Asia monzónica. ¿Y cuál sería su país más extenso de Asia? Sería, pues, Rusia, ¿no? Rusia. ¿Y cuál sería su país más populoso? Sería China, ¿no? El lugar más populoso sería China. Y así sucesivamente, pues, por ejemplo, ¿no? Así hablaríamos de los puntos más notables de este continente, hablaríamos más. Entonces, por lo tanto, hasta aquí sería pues nuestra pequeña exposición acerca, ¿no? del territorio
asiático, o sea, del continente asiático. Es uno de los continentes más extensos del planeta. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, será pues conmigo hasta la próxima clase. Ya la próxima clase les estoy dejando, ¿no? Como no tenemos clase en vivo, entonces ahí les estaré pues mandando una práctica para que ustedes desarrollen junto conmigo. Muy bien, gracias, cuídense.